por envío. Ya está, Piqui, El pedí valor 3. se calculará según el tipo de cambio vendedor del Banco Nacional, cierre del día hábil anterior a la compra. Así que 3 iPhone puedes traer, 8 no. Bueno, Igual no hacen iPhone en Tierra del Fuego. pucha. Déjate de joder. 10:33 de la mañana. ¿Algo así? Sí. Muy bien. 10:33. Che, me parece que se ¿Estamos? aproximan las lluvias, los chubascos y todo lo demás. Pero antes que se aproxime todo esto que a veces trae accidentes, que trae situaciones un poco más complejas, Señora, está lo haciendo tenemos, lío, estaba está de haciendo costado. lío, está haciendo Estaba de lío. costado el micrófono. Lo tenemos a nuestro amigo, el doctor Mariano Giampaolo, del estudio jurídico desde Giampaolo. Concordia. Giampaolo, sí. Que nos va a comentar un poco, vamos a hablar de los accidentes laborales y sobre todo en esta época que es tan compleja. Buenos días, Mariano, ¿cómo anda? Hola, muy buenos días y gracias por la calificación tan linda de amigo. Así que aprovecho para mandarles un saludo a todos ustedes ahí en el estudio que siempre nos tratan tan bien Gracias. en nuestra labor diaria. Gracias, Mariano. Y la verdad que la idea es ir hablando con la gente, comentando cómo funciona el sistema, porque muchas veces está planteado de alguna forma que el abogado trata de hacer un juicio laboral y bueno, en este momento vamos a hablar de accidentes, ¿no? Pero está como este mito de que todos los abogados pretenden que la patronal la pase mal. Y no pasa por ese lado. Tal cual, estás dando en la tecla en el razonamiento. Nosotros en la labor diaria con los trabajadores observamos que ninguno de los trabajadores pretende de ninguna manera hacer juicio laboral porque sí, o este latiguillo que se armó de la industria del juicio laboral. Claro. Sino todo lo contrario. A los trabajadores lo que les gusta, lo que ansían es mantener su salud en buen estado. Uh-huh. Y en el lamentable caso de que se hayan enfermado, les haya pasado, quieren lo mismo que pueden creer ustedes como periodistas, yo como abogado, que es que alguien los cure y los atienda. Entonces, yo siempre que me hablan de este tema de la supuesta industria del juicio, Uh-huh. lo que digo es que la verdadera industria es la del silencio y la del miedo a que no se reclamen las cosas. Uh-huh. O a que se mantengan silenciados a los trabajadores, Uh-huh. que termina siendo perjudicial para las mismas empresas, porque un trabajador que no se cura es un trabajador que no puede volver a trabajar o que agrava aún más su cuadro. Uh-huh. Ahora vamos a hablar, si te parece, Sí. de un tema que tuvimos esta semana, las hernias inguinales, lumbares, que Qué tienen toda una silencioso, problemática. súper silencioso, porque vos vas a trabajar igual, haces fuerza, levantás cajas y demás, muchas veces sin la faja con la ballena correspondiente, porque a veces uno dice, soy joven, no me pasa Y nada. a veces tampoco la gente te los da, o sea, Claro, la patronal no te la da. patronal no te presta eso. Y lo que sucede es que al principio te terminás tomando un ibuprofeno, un diclofenac, cualquier otra droga para decir, bueno, hice una mala fuerza, pero eso se agrava. Totalmente, esto es lo más complicado, que con el tiempo las dolencias que no son debidamente curadas Uh-huh. pasan a ser irrecuperables. Sí. Y entonces ahí es donde vienen los grandes costos laborales que se denominan de alguna manera, ¿no es cierto? Bien. Que no son costos, son mala previsión de parte de la parte empleadora Uh-huh. o patronal, que por ahorrarse el costo de, fíjate lo que estás diciendo vos con mucha razón, ¿no? De una faja Uh-huh. reglamentaria que tiene un costo mínimo de mercado, se termina pagando operaciones costosísimas, Sí. que no se las hace sobre el cuerpo del abogado ni sobre nadie, sino sobre el cuerpo del pobre trabajador que tiene que estar convaleciente, sin poder ir a trabajar. Yo sinceramente nunca vi en mi carrera
un trabajador que diga, no, yo quiero ir acá para hacer un juicio y ganar plata. El trabajador siempre nos plantea lo mismo, yo quiero seguir trabajando, quiero que se me vaya el dolor insoportable de espalda o umbilical y quiero que mi vida se normalice. Nunca nadie viene a decir, no quiero hacerme rico con un juicio o nosotros vamos a buscarlo para decirle a alguien. Es algo normal y natural querer curarse cuando uno se siente enfermo. Claro. Esto es así, y esto es lo que está en juego dentro de la ley de riesgo de trabajo, ¿no es cierto? Y aparte entre nos, Mariano, es como, a ver, vos podés hacer un juicio, porque si querés vamos a la parte, a la parte de querer levantar guita fácil, ¿no? Vos haces un juicio laboral, lo cobrás, lo que fuere, no conseguís empleo fácil, no es que vos estás yendo a cualquier lugar y podés hacer un juicio, otro juicio, y que así va la vida y vas a vivir de arriba. La gente sabe, nosotros que somos trabajadores, sabemos que tenemos que trabajar para poder cumplir con las obligaciones, para tener una buena calidad de vida, para poder Aparte, progresar. se sabe que en algunos rubros, si haces un Sí. juicio laboral, no conseguís nunca más laburo en Claro. ese rubro, ¿no? Eso está sentado. Claro, estos son parte también de las amenazas que constantemente corren bajo este tema, ¿no? De que no reclames, de que no hagas, siempre tenés el pariente que se recibió de abogado sin ir a la facultad y te dice, no hagas reclamo porque Claro. te van a echar, o no lleves la historia clínica porque te van a ver como problemático. Claro. Y es todo lo contrario. Si el trabajador, la única forma que tiene de recuperarse, de curarse, es la licencia, que es el derecho a tomarse unos días para poder recuperar la salud, y que el empleador, la patronal y las ART, que están obligadas, para eso cobran por mes, provean los elementos de seguridad y atiendan de manera urgente cuando el problema empieza. Claro. No existiría ningún juicio si las ART cumplirían con su obligación de inspeccionar los lugares de trabajo, decirle al empleador, usted tiene que poner acá una cinta de color para que el trabajador no se caiga, usted tiene que poner acá un cartel que indique tal cosa, una faja, y no lo hacen. Entonces después se quejan cuando vienen las circunstancias. Pero bueno, ¿y la problemática se genera con la RT, Mariano, o se genera con la empresa en la cual trabaja? Porque si la RT no cumple, si la RT no cumple lo básico, pues hoy hablamos, de normas de seguridad, de gestores medioambientales, de la contaminación de la empresa, la responsabilidad social y ecológica. Entonces se van dando un montón de títulos que quedan muy lindos, ¿no? Pero ¿quién es el encargado, según lo que estamos hablando, sería la RT, de revisar las instancias en las cuales trabajan los empleados para decir, este lugar está apto para que no hayan accidentes? Exacto. Lo que sí es muy buena observación. Quien realmente tiene la responsabilidad de cuidar toda la seguridad laboral es la RT, Bien. que para eso cobra una muy buena cuota mensual. Bien. Luego de eso, el proceso que se inicia es exclusivamente contra la RT. La empresa ya pagó el seguro y no tiene por qué verse afectada en nada con un proceso ante una RT. Esto hay que dejárselo claro a los trabajadores, porque muchas veces tienen algún temor de que la empresa tenga alguna represalia. Y es todo lo contrario. Yo le explico siempre que es lo mismo que vos contrates tu seguro de tu vehículo y que el seguro después te moleste a vos porque tuviste un accidente. No, vos pagás todos los meses el seguro de tu vehículo, como empresario pagás todos los meses la ART, y es la ART la que tiene que curar primero que nada al trabajador, y si algo quedó sin curarse, indemnizarlo por la incapacidad. Claro. Nadie desea quedar enfermo de por vida, pero a veces, producto de la negligencia de la parte empleadora, de la parte patronal o de las ART que no cumplen con pero obligaciones mínimas, Sí. los trabajadores terminan Yo en mi vida, tengo 30 y pico de años en la profesión, en mi vida
vi un caso, ni propio ni ajeno, que alguien se lastime a propósito o haga algo a propósito. Ponete a pensar que alguien se lastime, se autolesione para cobrar un dinero que tampoco te cambia la vida, ¿no es cierto? Claro. Todos los casos que nosotros al menos atendemos y tenemos acá, son gente que se fue enfermando paulatinamente o que se cayó de una escalera, de un lugar donde no debía estar trabajando, Claro. que no estaba con la faja, que no estaba con el arnés que tenía que estar, o las herramientas con las que tenía que estar trabajando, aisladas de electricidad. Tuvimos un caso muy delicado de un trabajador que prácticamente se fritó, como decíamos nosotros, internamente por una descarga eléctrica, pero eso no fue ni culpa de él, ni él agarró el cable a propósito, Claro. sino que estaba trabajando sin los elementos de seguridad que son, esto, perdónenme que me extienda, Sí. ¿no? Pero una bota de goma, un guante Sí, sí. de goma, no es que había que traer una herramienta de la NASA, había que traer un elemento de seguridad mínimo para que esa persona no muera casi electrocutada, ¿sí? O no quede con lesiones de por vida, que en este caso fue una infertilidad de por vida. Claro. ¿Quién quiere ser infértil de por vida? Nadie. Entonces, bueno, esto deberían las empresas, antes de hablar de industria del juicio, de juicios inventados, hablar de hasta qué punto yo como ART o como empleador no soy responsable de mis obligaciones mínimas y elementales de seguridad. No sé si queda claro. Bien. Y respecto, a ver, ¿todas las empresas que contratan personal tienen ARTs aseguradas? ¿Puede ser que alguna no las esté pagando, no las haya tramitado o no tenga algún convenio? ¿Cómo es la ley en esta situación? Bueno, acá hay una situación legal y de hecho, ¿no? Legalmente todas las empresas tienen que tener una ART. Bien. La ley prevé la posibilidad de que vos seas tu propio autoasegurador y te hagas cargo de los accidentes que sufren los trabajadores. Pero obviamente no es lo más conveniente, y esto me refiero a las empresas, porque Claro. tenés que tener toda una logística médica, técnica muy especial para poder cumplir con eso. Para eso existen las ART. Lo más lógico es contratar una ART. Y ahí viene una cuestión de hecho, que es el trabajo en negro, ¿no es cierto? O sea, Sí. la gran mayoría, estamos viendo con preocupación que crece de trabajadores, está sin registrarse. Al estar sin registrarse no tiene ART. Y esto termina impactando lamentablemente en los costos de la empresa, que por no pagar una ART termina pagando cifras realmente millonarias, que puede salir una hernia, una quebradura por la incapacidad que genera. Porque también expliquemos esto, no es que se le regala al trabajador dinero, ese trabajador va a quedar de por vida con un dolor crónico, con una imposibilidad de levantar peso, con una imposibilidad de tener hijos, con una imposibilidad de tener una familia normal, y así muchas otras consecuencias que podría enumerar, y que obviamente se lo indemniza con algo que tampoco le devuelve la salud. Claro. ¿Sí? Pero Mariano, que a nivel número son números muy, muy importantes, millonarios para una empresa chica, son realmente inalcanzables, ¿sí? Mariano, al 1550-1062 llegan las consultas. Dice, si la empresa da quiebra, ¿qué es lo que se puede hacer el empleado? Dice, ¿qué es lo que puede hacer el empleado? Sí, si la empresa quiebra, el empleado tiene que presentarse en la quiebra porque tiene ciertos privilegios como crédito laboral para cobrar. Así que no asustarse, por favor, trabajadores, Bien. con la palabra quiebra, que muchas veces la usan los patrones como un latiguillo para decir no te pago porque da quiebra. Bueno, cuando da quiebra hay un síndico que se hace cargo de la quiebra, y el trabajador igualmente, si usa bien los elementos legales que hay a su disposición, puede cobrar también. Y
si hay una ART que dio quiebra, como ha sucedido, que entra en Sí. liquidación, hay una superintendencia de riesgo de trabajo Bien. que tiene que afrontar ese costo, porque hay un sistema de control sobre las ART. Así que Bien. siempre, por más que haya quiebra o concurso o esas amenazas que hay, yo exhorto a los trabajadores que hagan una cosa muy simple: ejerzan sus derechos, consulten a cualquier abogado, no solo a nosotros, a sus abogados de confianza, y ejerzan sus derechos. Son mínimos y elementales, no hay ningún privilegio en los derechos laborales, hay una cuestión de compensación mínima y elemental y hay que ejercerla, nada más. Mariano, me voy a algo más allá, que es el modernismo 100% atroz y voraz, que responde a la contratación vía monotributo. ¿Cómo funciona esta situación en este mundo real que nos dicen somos todos emprendedores? Pero vos trabajás para una empresa y sos monotributista, digo, ¿hay un contrato o no en el medio? ¿Y cómo corre el riesgo? ¿El monotributista se tiene que hacer cargo de la ART? No, de ninguna manera. Eso es una desvirtuación, si se puede decir la palabra, de lo que es una relación laboral. ¿sí? Bien. Hay monotributistas, por ejemplo, como abogados, contadores, Sí. médicos, que pueden brindar un servicio determinado. Pero lamentablemente, en la mayoría de los casos se usa el monotributo como una herramienta para disfrazar una relación laboral, porque Claro. en realidad ese monotributista, entre comillas, solo factura a ese patrón, Sí. solo trabaja en el horario que ese patrón le permite, solo recibe órdenes de una persona, y entonces es obvio que no tiene, aunque le hagan creer, determinación o libertad horaria o determinación de las tareas que va a realizar o no. Está bajo la dirección de una empresa determinada y por ende es trabajador, y al ser monotributista es trabajador en negro. No Sí. podemos llamarlo de otra manera, ¿no es cierto? Y aparte el Por ahí aporte... se les hace creer a la gente, pero lamentablemente no es así. No, el aporte es mucho menor porque obviamente, a ver, el que tiene que costear el monotributo es un montón de plata porque vos decís 40.000 pesos, un categoría A, 39, 36, por ahí ronda, depende si tenés un tipo de régimen u otro, pero estás hablando de casi 40.000 pesos para arrancar del monotributo. Para la persona que trabaja es un montón de plata, factura y tiene muchos menos beneficios, pero a la vez los aportes que va generando, los aportes previsionales y los aportes a las obras sociales también son mucho menores. Claro, la obra social que tenés como monotributista también es una pelea diaria que tenemos nosotros mediante amparos para que te cubran los servicios, ¿no? Y esto obviamente es criminal que se lo hagan pagar al mismo trabajador, Claro. porque es un costo que tiene que afrontar quien se sirve del trabajo de esa persona. Acá lo que hay que entender es que hay un empresario que recibe un beneficio del trabajo del resto del personal y encima le hace pagar los costos laborales. Esto recordemos que legalmente ya fue declarado inconstitucional por una presentación de la CGT a nivel nacional. Sí. El decreto 70, el DNU 70 que tanto se habla, en materia laboral ya fue decretado inconstitucional, y que eso quiere decir inaplicable, ¿no? Y por ende, a quien es monotributista hoy puede exigir su inscripción como corresponde. Bien. Se torna difícil. Mariano, me voy a algo Yo muy quería preguntar de dale. los trabajadores golondrinas que acá Sí. en la zona se En la usa. citricultura. En la citricultura se usa mucho. Preguntarte primero si usan las empresas esas que contratan las ART, si ese trabajador golondrina tiene algún beneficio con respecto a su seguridad, y también si tiene algún beneficio si lo echan en la miércoles, ¿no? Sí. Sí, el trabajador de zafra, de temporada, que se le llama golondrina,
tiene los mismos derechos que un trabajador normal y estable, con la limitación de que tiene el tiempo limitado para llevar adelante sus tareas. Lo debe hacer solo en el momento que hay mandarina o hay recolección de determinadas frutas, ¿sí? Eso es una cuestión natural que se corta con el tiempo. Pero a la próxima zafra, a la próxima cosecha, ese trabajador tiene derecho a volver a ser citado. Bien. Si no es citado a la próxima zafra, se considera que hay un despido indirecto. Entonces, Bien. si bien limitado en el transcurso del año la jornada laboral, por eso se ven obligados los trabajadores a hacer unos meses en Chajarí, en Concordia, en Federación, y otros meses en el sur o en San Pedro, van buscando las distintas épocas de cosecha, pero mientras tanto en cada zafra de la mandarina, por ejemplo, tienen estabilidad, tienen derecho a volver a ser llamados el año que viene. Esto es lo que se llama estabilidad laboral y se considera despido si el trabajador no es aceptado en la próxima zafra sin una justificación. Hay muchas justificaciones que pueden hacer que no se lo acepte, pero también hay motivos discriminatorios de algunos empleadores que dicen, no, a este no lo tomes porque protesta o porque levanta la voz. Bueno, esos no son causales justificativas y ahí corresponde una indemnización por despido como a cualquier trabajador. Así que también me dirijo a los trabajadores de la zafra, sepan que cuentan con derechos a reclamar su estabilidad. Bien. Mariano, me voy a dos cuestiones fundamentales y ya te tiro las dos preguntas. Cuando hay un problema de salud, ya sea, por ejemplo, una columna, una hernia, que vos ya de por vida no vas a poder hacer fuerza. Ustedes como abogados, lo que sugieren es un pase a otra área, ya sea un área administrativa o un área que no sugiera, que no tenga que utilizar la fuerza y demás, o se sugiere ir por otro camino. ¿Cómo es esa negociación de poder, obviamente, que esa persona se opere o haga el reposo correspondiente, pero a la vez que no pierda su estabilidad laboral, sino que cumpla otra función en la empresa? Sí, es un tema, das en la tecla, un tema muy delicado en estos días porque las ART han establecido por resoluciones totalmente inconstitucionales que las hernias de disco, que es un disco roto prácticamente de la columna, una hernia lumbar, una hernia inguinal, no son consideradas accidentes de trabajo. Lo cual ya hasta por el último juez laboral de la República fue declarado inconstitucional y lo reconoce. Así que lo primero que habría que decir en esta materia es que no le hagan caso a esos parientes, a esos compañeros que te dicen no reclames por hernia porque no te lo reconoce, o van a la RT y la RT le dice no, eso es una hernia, no se reconoce hernia. Bien. No se reconoce, no. Igual el gran error acá, Mariano, puede ser que muchas empresas contratan directamente sin hacer el psicofísico. Porque, ¿qué es lo que pasa? Muchas empresas, o ya lo que sea propio del público, ¿no? Ya de instituciones públicas, que te contratan, no te mandan a hacer el análisis completo que las grandes empresas sí utilizan, el test psicofísico, que vos ves cuál es tu capacidad auditiva. Por ejemplo, si vos vas a atender un teléfono, ser un telemarketer, que está bien, en la zona no se utiliza prácticamente, pero sí en las grandes ciudades se plantean estos equipos de call para un center camionero, que te hacen... poner no consciente, pues no da la zona, pero sí un camionero que diga te voy a contratar para brindar un servicio y no te hago el psicofísico. El psicofísico, y ver también cómo están esas columnas, ¿no? Porque la realidad es que si vos haces una placa y vos tenés algo previo, vos como patronal estás contratando a alguien que ya está
roto, hablando mal y pronto, pero ya es la decisión de él seguir con eso, pero si no está justificado de que eso Pasó no antes. era previo a la contratación, obviamente hay una negligencia en todo esto. Claro, perfectamente. El análisis psicofísico de aptitud para Sí. ingresar es algo que es obligatorio por ley Ujú. y que muchas empresas, por la sencilla razón de ahorrar, entre Claro. comillas, porque no terminan ahorrando, no lo hacen. Y no es algo tan costoso, porque estamos hablando de una visita a un médico y un par de Sí. estudios. Sí, Con eso se sabe el estado del trabajador. Bueno, sí. no lo hace. Eso equivale, cuando no hay un análisis de ingreso, a que cualquier dolencia que aparezca en el trabajo posterior al ingreso se presuma, y esto lo dicen los jueces, no lo decimos los abogados, se presuma de origen laboral, porque el examen psicofísico de ingreso es un derecho o una herramienta de defensa para la empresa. Por eso a los empresarios de la zona también aconsejarles que realicen un trámite que no es tan costoso, inspeccionen cuál es el estado en que ingresa un trabajador a realizar sus tareas. Bien. De lo contrario, hay que ser muy claros, se presume que toda enfermedad que se genere durante el trabajo tiene un origen laboral. Y Bien. en este caso, las hernias que me preguntabas hace un rato son reconocidas por la ley como enfermedades de trabajo si las produjo el trabajo. Si un cosechador levantó un bin de 20 kilos, de 70, 80 kilos, como hemos visto hacerlo, obviamente que a la tercera, cuarta vez que haga eso, sin una faja encima, va a terminar con una hernia. Y lo más grave es que esa hernia es curable al principio, pero no, lo retan, lo discriminan, lo hacen ir a trabajar igual con la hernia, y hasta que se protruye, se explota, por decir, la hernia, y eso la hace operable ya, y ahí vienen los costos que muchas veces se quejan. Pero eso no nació de un repollo, ¿se entiende? Eso viene de una serie de errores: no hacer examen preocupacional, no poner una faja mientras se hace el trabajo, y luego no atender a tiempo, no tratar mal al trabajador, decir, no, te estás haciendo, y seguir trabajando. Y bueno, después la hernia esa que duele poquito al principio termina siendo un problema para un quirófano. Enorme. Entonces, ¿de quién es la culpa? ¿Del trabajador, de los abogados, o de algunos empresarios, porque no son todos, que prefieren ahorrar en un centavo y terminan pagando un costo desmedido, ¿no es cierto? Bien, y acá llega una pregunta de un oyente que era al otro espacio a donde me iba, que es la parte psicológica. Dice, pregunta, por los daños psicológicos que pueda sufrir un trabajador, ¿quién se hace cargo? Por los hechos de suicidio que suceden, por ejemplo, en la policía, nos dicen. Bueno, eso es un tema muy delicado. Hay ciertos trabajos que exponen al trabajador a condiciones muy fuertes. Yo te la regalo, trabajar bajo peligro de muerte, como trabajan muchos policías que son cubiertos por la RT, que es una enfermedad o accidente de trabajo, esa situación que mencionás, que debe ser atendida y es atendida por las ART, aunque sea a fuerza de una acción judicial. Pero esto tampoco es un invento del policía o un invento de la familia del policía o del trabajador. Nosotros atendemos muchos trabajadores de la unidad penal número 3 de Concordia, ¿no es cierto?, y de otras unidades penales de Gualeguaychú, que obviamente la tarea que tienen no es la más agradable y genera un estrés laboral y un agravamiento de las condiciones psiquiátricas que debe ser atendida. ¿Cómo se la puede atender? Es muy fácil, con visita a un psiquiatra, con seguimiento de un psicólogo, de manera bastante económica, podríamos decir, si hablamos de números, se puede prevenir esa dolencia. Pero claro, lo hacen trabajar 20 horas por día, sin límite de tiempo, en condiciones que son dañinas para la salud, y cuando se enferma, es culpa de los abogados que hacen juicio, es culpa de los trabajadores que reclaman. No,
Es culpa, la verdadera industria es la del silencio, la del miedo, la de meterle presión desmedida a los trabajadores. Ahí nace la industria de lo que llaman la industria del juicio. ¿Sí? Si se tomaran medidas preventivas que curan en salud, no tenés que llegar a un suicidio, como hemos visto, no tenés que llegar a una depresión grado 3, como hemos tenido casos, sino que se pueden curar y sanar tranquilamente, y el trabajador sigue trabajando, que esto es lo importante. Los trabajadores siempre nos dicen, nosotros queremos seguir trabajando, claro, no queremos plata, pero bueno, hay veces que la parte empleadora lleva las cosas tan al extremo que se termina en tribunales, pero no es por los trabajadores, ¿se entiende? sí. Mariano, igual en esto de lo psicológico, tenemos, viste, estas nuevas patologías que se plantean, los ataques de pánico, los sustos, el daño emocional, La porque ahora ansiedad. la ansiedad, nosotros estamos más emocionales que antes y estamos como más desbordados que antes, pero por un tema de la pospandemia, de lo inmediato, de lo fugaz, y estamos todos así como estresados todo el tiempo. Pero sabemos que hay muchas situaciones que algunos empleados sacan una licencia con goce de sueldo por estar atravesando una situación de estrés o ataque de pánico. Pero este estrés se mantiene durante 1 año, 2 años, 3 años. Y uno entiende, obviamente, y defiende al trabajador, pero a la vez es como que uno dice, ¿cómo funciona esto? ¿No? Porque encima quizás tenés esto de que vos lo conocés, al de la vuelta que está y que se fue de vacaciones y que se sigue relajando y que está en una fiesta o lo que fuere, y genera ciertas molestias, y también genera esto de, mira, el abogado la está defendiendo y está de joda, en realidad. ¿Cuál es el límite del problema psicológico que hay y los ataques de estrés, la ansiedad y los ataques de pánico que se plantean como problema de salud? Sí, sí, te entiendo, y es cierto, en la parte psicológica, psiquiátrica, es una cuestión más íntima de la persona, de cómo se siente alguien, y hay casos y casos. Puede haber casos de abusos y esto sería innegable de aceptarlo, claro. ¿sí? Porque hay gente que ha recurrido a esa herramienta de manera abusiva, pero yo vuelvo a insistir, son los menos los casos. Sí, Nosotros por tuvimos, supuesto. por ejemplo, un asunto donde una persona había tomado vacaciones familiares durante una licencia psicológica por estrés. Y la verdad que al momento de la pericia, los mismos peritos psiquiátricos tuvieron que reconocer que parte del tratamiento para mitigar esa dolencia incluía, no te digo irse de joda a bailar o a Europa, ¿no? Pero tomarse unos días de vacaciones junto con la familia, con los hijos, era parte de la terapia que ese trabajador necesitaba en ese momento, y ese juicio se terminó ganando con una sentencia favorable. Bien. Por eso te digo, hay casos y casos. Hay quienes piden la licencia para tomarse vacaciones, pero yo por lo menos lo que he visto son los niños, son los menos. los mínimos. Y hay aquellos que en una depresión, en un estrés muy, muy significativo, reciben de su mismo médico tratante el consejo de decir, bueno, aislate unos días, tomate unos días, como para poder resetearte de alguna manera. Hoy estamos en los trabajos, ya no es como antes que hacíamos una tarea. Ustedes mismas ahí en este momento, me imagino, tienen la computadora que le está ingresando una noticia de un accidente que ocurrió en la ruta, me tienen a mí en el teléfono, tienen el celular que le escribe otro cronista de otro lado que pasó tal cosa. O sea,
reciben una catarata de información que los tiene al límite del estrés, ¿no es cierto? Claro. O del estrés bueno que se llama. Y esto, si bien puede dar lugar a algunos abusos, también reconozcamos la otra parte. El trabajador está expuesto a situaciones de tensión más allá de lo normal o de lo que estábamos habituados. Sí. Mariano, ¿Sí? ¿la Entonces, empresa puede pedir junta médica o algún estilo de asesoramiento en el caso que un trabajador le presente muchos de estos, ¿cómo se llama? Certificados, claro, o sea, a su ART o a alguna, no sé, ¿le puede pedir eso? totalmente, Bien. sí, totalmente está previsto en la ley. Bien. Inclusive está prevista la visita de Claro. la El médico. empresa de Sí, salud sí. que controla la salubridad al domicilio. Sí. O sea, puede ir al domicilio a constatar si está ahí, Ujú. qué está haciendo, Bien. si dice que se engripó y no está haciendo reposo en la casa, es obvio que hay un abuso y es sancionable. O sea, Claro. el empleador tiene muchas herramientas, más de las que por ahí cuenta o reclama, para usar. El tema es cuando abusa y no quiere reconocerlo, Claro. ¿sí? Cuando abusa del trabajador, no le reconoce dolencias mínimas y habla de, no, me hacen juicio. No, Claro. repensemos todos como sociedad Sí, sí. que hay derechos laborales, que la ley es igual para todos, y que así como el trabajador tiene derecho a reclamar, el patrón también tiene derecho a controlar. Sí. Esto es un ABC que por ahí se rompe con mitos de la industria. Claro. y de esto. La verdad que no existe, porque hay tantos despidos, lamentablemente, en estos días, tantos reclamos, que no hace falta inventar un juicio para poder trabajar, digamos, ¿sí? Así que vuelvo a reiterar, hay casos y casos, pero la inmensa mayoría son trabajadores que lo único que quieren es su salud, quieren curarse, quieren Y que seguir no les duela una trabajando. espalda de por vida, seguir Sí. trabajando, exactamente. Y seguir trabajando. Para ir cerrando, te pregunto qué es lo que, cómo está la situación, se han tenido casos de empleos del área pública, porque sabemos que, bueno, muchas personas después de 20 años se han quedado sin trabajo en la CAFE, en el municipio de Concordia, parte de los docentes también que no les renuevan los cierres educativos y se van generando un montón de situaciones que están complejas. ¿Están tomando esos casos? Yo te agrego una más, Sí. sueldos bajos en municipios Claro. sin que nadie, no sé, que nadie haga nada. Que ningún básicamente. sindicato pueda. Sindicato ni ninguna autoridad. Sí, esto es otra triste realidad, ¿no? Cuando el Estado va abandonando sus lugares de presencia y va despidiendo gente, como hemos visto en INTA, en Municipalidad de Concordia, en CAFE, bueno, un montón de organismos que hemos recibido trabajadores que son despedidos. Es una situación que realmente es sumamente injusta, porque aducen la cuestión de los denominados ñoquis, que existen, esto no hay que negarlo tampoco, pero son 1 en 100. Entonces te despiden por 2 o 3 vivos a 100 trabajadores del municipio, por ejemplo, que son médicos que trabajan por sistema de factura hace 15 años, por ejemplo. Sí. Imagina un trabajador que ejerce su actividad médica, ¿no? Atiende pacientes en una sala de municipalidad, como un caso concreto acá de Concordia, ¿no? Claro. 15 años sin inscribirse, sin hacer aporte jubilatorio, y hoy lo echan porque cierran ese consultorio público a la calle, ¿sí? Es una situación de extrema injusticia, tanto para los vecinos que necesitan de ese servicio, como para este médico que trabajó toda su vida, ¿no es cierto? Entonces, decirle a la población que gracias a Dios los jueces, como dicen los jóvenes hoy, se están poniendo las pilas. Ayer tuvimos una noticia muy importante, que es la reincorporación de todos los trabajadores viales
del corredor oeste. También es provincia de Buenos Aires, no es Entre Ríos, pero ya es un faro, una señal de reincorporación de todos esos trabajadores que, por ejemplo, les da una esperanza a todos los trabajadores de Caminos Río del Uruguay que fueron despedidos, o de Vialidad Nacional que también fueron despedidos en la provincia de Entre Ríos. Los jueces corresponde que reincorporen a esos trabajadores, no que los indemnicen, porque en el trabajo público no hay sistema de indemnización como en el trabajo privado. Claro. Ahí corresponde reincorporación. Y gracias a Dios los jueces empezaron a tomar esa senda, que no la estaban tomando, porque acá siempre pesa lo político, ¿no es cierto? Pero bueno, hoy en día ya se están viendo fallos que ordenan. Está el caso Muñoa en Concordia, que resolvió el juzgado laboral número 4 de Concordia con muy buen criterio, un trabajador que estaba con licencia por cáncer, tenía un cáncer con colostomía muy delicado, una depresión también muy profunda. Galopante, sí. Exacto, no era que estaba haciéndose el vivo en la casa, estaba con cáncer y bueno, lo despidieron. El juzgado laboral 4 puso las cosas en su lugar y mediante una medida cautelar ordenó la reincorporación, no la indemnización de ese trabajador, y abrió el juicio para que se debata hasta qué punto está bien o mal, bueno, es debatible el tema. Pero mientras tanto no se puede debatir con un enfermo oncológico sin sueldo y abandonado en su casa. Hay que mantener las condiciones laborales, seguir pagándole como corresponde y debatir todo lo que haga falta. Ahora en Concordia hay todo un problema con las pensiones por discapacidad que decidieron cortarlas a todas o ponerlas en revisión a todas y mientras tanto que nadie cobre. No es así, es a la inversa. Revisar aquellos casos que pueden ser sospechosos, que pueda haber algún abuso, y mientras tanto seguirle pagando a la inmensa mayoría que merecen un auxilio. Estamos hablando de 250.000 pesos, 270.000 pesos, no estamos hablando de sumas millonarias. Igual no es, a ver, Mariano, no es regalar plata. Ayer lo hablábamos con un entrevistado, a ver, el tema del control. O sea, vos hacés, me tocó hacer la supervivencia de mi tía madre el otro día y de un banco, porque obviamente tenía la plata depositada, pero no podía hacer nada porque no había hecho ninguna compra con débito, pues no le había alcanzado, obviamente, era pagar deudas. Entonces, podés hacer la supervivencia, la fe de vida, por un mensaje de texto vía banco, ¿se entiende? Con un chatbot. Digo, a ese nivel estamos. Si a vos te falta un miembro y sos discapacitado, podés hacer una fe de vida y lo podés hacer así. Yo, la verdad que estas formas de regular no las entiendo. Si hay otro tipo, porque pueden haber muchas patologías, tendrás que rever cada caso. Me parece que funciona así, pero después de 1 año y medio, suspendo todo y vemos quién se muere, es claro, muy mientras duro. tanto puede haber gente que muera en ese camino, ¿no? Que pierda remedios elementales. A nosotros nos han venido a ver casos donde personas usaban esa pensión exclusivamente para pagar sus medicamentos y no le alcanzaba tampoco. Entonces, hoy tienen que pedir turno, hacer cola en el hospital y ver si consiguen turno para después que vence la citación. Estas son las cosas que se invierte la lógica, digamos. Yo que soy una persona, digamos, que sufro lamentablemente una discapacidad, no tengo por qué acreditar que sigo siendo incapaz, digo, en el ejemplo de la mayoría de los casos que hemos visto. Obligar a esa persona que ya tiene una limitación a que salga a recorrer pasillos para demostrar, es el Estado el que tiene el poder, las herramientas, los médicos, los turnos, la maquinaria, la aparatología médica, social, para decir, todo. mire señor, usted está abusando del sistema, usted Juancito, de pene, documento tanto, está abusando. Le voy a cortar el servicio porque acá demostré con este papel que usted está abusando. Bueno, ahí sí, todo el peso de la ley, nadie va a defender ese caso. Obvio. Pero no cortar así a mansalva o acusar a todos los trabajadores que reclaman de
de vivos o de industria, cuando en realidad puede haber casos, sí, que abusan del sistema aislados, y a esos, tener cuidado que los jueces le aplican el poder de la ley y no ganan juicios inventados. Así que no pongamos el carro delante del caballo, esto es lo que quiero decir yo, ¿no? Mariano, lo tenemos que despedir, pero pronto hablamos porque nos quedaron temas que quedan por Yo fuera. quiero hablar de amparos en discapacidad, la próxima nota, Mariano, porque es un tema que vienen pidiendo hace mucho y la verdad que había muchas consultas ya. Discapacidad y PAMI. Y PAMI, y ANSES y todo. Sí. Así que bueno, es un tema que por ahí le pido que... Encantado porque hacen buenas preguntas y se puede debatir bien. Nadie es dueño de la verdad en estos temas de discapacidad o de derechos laborales. Nadie es dueño de la verdad ni tiene mala fe contra otras personas. Son temas que hay que debatirlos como sociedad, así que yo abierto a cualquier consulta que quieran hacer. Y para la gente que está del otro lado, si querés consultarlo al doctor Mariano, 345-4167-213, en Insta, estudio.gianpaolo, del doctor Mariano Gianpaolo, que es el que está hablando con nosotros ahora. Ahí está. Muchísimas gracias. Prontito hablamos nuevamente por el tema de discapacidad, por el tema de amparos y todas estas cosas que nos están quedando fuera también de las batallas ganadas, vamos a decirlo, porque lo que está pasando con el tema de corredores del río Uruguay, lo que es el tema de vialidad, genera mucha angustia, así que un cariño al alma me parece hermoso, así que también lo vamos a hablar la próxima. Gracias, ¿sabe? Mariano. Muchas gracias a ustedes. Un saludo a todos los vecinos de ahí de la zona. Muchas gracias. Muchas gracias. Muy bien, 11:19 hablábamos con el doctor Mariano Gianpaolo, las consultas 345-416-72